Me alegra que podamos encontrarnos en un nuevo día para estudiar la palabra de Dios, porque al explorar los salmos estamos aprendiendo muchísimo. Hemos hablado sobre la oración la semana pasada y esta semana estamos hablando sobre los 5 aspectos de la soberanía de Dios que nos muestran los salmos. Hoy vamos a hablar del tercer aspecto y es Dios es el juez. Y esto está claramente relacionado con el hecho de que Dios sea el creador, el primer aspecto que ya vimos, y que Dios sea el rey. Por lo tanto, Él puede ser el juez, porque Él puede determinar las leyes. Así que en este aspecto se unen dos básicamente. Él es tanto legislador como el juez. Y al legislar, al dar sus leyes, Él es el único que puede dirimirlas con justicia. Por eso, hoy conviene que nosotros reflexionemos un poquito en la faceta de juez de Dios. Y me parece importante que nosotros reflexionemos sobre esto, porque este mundo que está cargado por el pecado, que está manchado por el mal, un día tiene que llegar a su final. ¿Y cómo va a saberse que se ha obrado con justicia? Bueno, Dios tiene la forma de mostrarnos cómo es que podemos saber que Él ha obrado con justicia. Por eso vamos a orar pidiendo la sabiduría divina para el repaso o el estudio de la lección de este día. Querido Padre, gracias te damos por tu palabra y porque nos permites esta bendición de aprender un poquito más, cada día, un poquito más de ti, que eres nuestro creador, nuestro rey, pero también nuestro juez. Nos ponemos en tus manos de amor rogando la dirección de tu Espíritu Santo. Amén. Vamos a ir al Salmo 75, aunque no es el único salmo que nos presenta la faceta de juez de Dios, y no es el único texto de la Biblia tampoco. Hay muchos textos en la Biblia donde se nos muestra a Dios como juez, pero en el Salmo 75 vamos a descubrir algunos elementos que creo nos pueden ayudar a comprender un poco esta área, este aspecto. Dice, comenzando desde el primer versículo: gracias te damos, Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre y los hombres cuentan tus maravillas. E inmediatamente de hablar de la cercanía de Dios, y tiene sentido esto con el texto que sigue, la cercanía de Dios lo capacita para poder juzgar. Dice el verso 2, en el tiempo que yo decida, juzgaré rectamente. Aquí es Dios el que está hablando. En el tiempo que yo decida, juzgaré rectamente. Es decir, el salmista reconoce la cercanía de Dios. Y en este caso, el mismo Señor dice, llegará un tiempo en el que yo voy a juzgar. Y es un tiempo en el que yo decidiré. Es el tiempo que yo decidiré. De hecho, este tema del tiempo que Dios decide es un tema que debería a nosotros importarnos, porque a la luz de las profecías nosotros estamos viviendo en el tiempo en el que Dios está decidiendo, es decir, que Dios está juzgando. Ahora, no vamos a meternos mucho en detalle, pero por ejemplo, cuando vamos a Daniel capítulo 7 y Daniel capítulo 8, vemos en ambos capítulos del libro de Daniel cómo Dios nos guía a través de la línea profética, histórica profética, para que nosotros comprendamos el momento en que Dios va a hacer su juicio sobre el mundo y, como veremos dentro de un momento, también sobre su pueblo. Pero quizá la pregunta aquí que a veces podríamos hacernos es, ¿por qué Dios tiene que juzgar? La respuesta es muy sencilla, es porque este mundo, cuando cayó en pecado, necesitaba justicia. Y el rey, nuestro Dios, nuestro rey, no iba a dejar que este mundo se sumiera en el caos y la perdición. Así que Él va a traer justicia y lo va a hacer siguiendo lo que Él ha determinado como la norma para esto. Esto lo hablaremos en detalle más adelante en la semana, pero hoy conviene recordarlo porque el día de ayer que hablábamos sobre el Dios como rey, también veíamos que a la base de su trono está su ley, los testimonios. Y para que Dios pueda juzgar, de nuevo tenemos que volver al tema de la ley de Dios. Porque ¿cómo podría juzgar si no hay un código? ¿Cómo podría juzgar si no hay una ley? Pero el punto aquí es que Dios,
que permanece para siempre, es el único que puede realmente juzgar porque se acerca, no ha quedado lejos, se acerca, que es lo que dice el salmista, Dios está cerca. Y cuando vamos al relato bíblico nos damos cuenta que se acercó tanto a nosotros que incluso se hizo uno con nosotros en la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Dios se hizo carne en la persona del Señor Jesucristo, allí pudo definitivamente cumplirse lo que dice este texto, cercano está tu nombre, es decir, Dios está cercano. Por eso, cuando Jesús iba a nacer, se anunció con una profecía que decía que sería llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Ahora, como Dios es juez, podemos esperar que juzgue rectamente. Y lo podemos esperar porque en San Juan capítulo 5 el Señor Jesús dijo que recibió la facultad de juzgar justamente porque estaba en el lugar, estaba in situ, había llegado al lugar, es decir, se había encarnado y ahora podía, desde su experiencia, hacer juicios cabales. Y esto es maravilloso, hermanos, hermanas, porque nos habla de un Dios justo, misericordioso a la vez, que puede combinar tanto el amor y la justicia que tanto necesita este mundo. Nosotros los seres humanos somos muy polarizados, vamos mucho a los extremos, o solo es amor o solo es justicia, pero no ambas juntas. Y Dios hace lo contrario de nosotros. Dios dice, claro que se pueden ambas. Y es más, ambas deben estar al centro de todo, el amor que se manifiesta en la verdadera justicia. Y eso del tema del amor lo vamos a hablar un poquito el día viernes, porque aunque no se va a tocar como uno de los aspectos de la soberanía de Dios, sí me parece que es la base de todo lo que tiene que ver con la soberanía de nuestro Dios. Ahora, en la Biblia nosotros encontramos un concepto muy interesante. Y el concepto que nosotros encontramos, por ejemplo, en el Salmo 54, y esto hablando de los salmos, y luego en otros textos como en Segunda de Pedro, es que el juicio de Dios siempre comienza con su pueblo. Y es más, los salmistas muchas veces se atreven a decirle a Dios, júzgame y juzga a tu pueblo. ¿Por qué se atreven a hacer esto? Porque confían en Dios. Y confían en una faceta de Dios de la que hablaremos el día de mañana, así que no se pierda el día de mañana. Pero confían en Dios y confían que como Dios juzga rectamente, va a saber librar a su pueblo. Esta idea, lamentablemente, hay cristianos que no han aprendido a aceptarla, asimilarla e incluso la ignoran o deciden no creer en ella. Pero Dios va a juzgar, comenzando con su pueblo. Y en simple lógica tiene todo el sentido del mundo, porque Dios tiene que comenzar su juicio final de este mundo con aquellos que dijeron que querían obedecerle a Él o que dijeron que llevaban su nombre, para dirimir y para decidir sobre cada caso si realmente habían vivido de acuerdo a la voluntad del Rey, a la voluntad del Creador. Luego se irá con aquellos que abiertamente rechazaron el dominio de Dios. Porque al final, aunque haya gente que rechace y que desafíe el dominio de Dios, como Él es el juez, finalmente pondrá a cada uno en su lugar. A cada uno, dice la Biblia, se le dará su recompensa. Y esto es tan alentador porque nos habla de alguien que se interesa en nosotros. Yo quiero hacerle esta pregunta. ¿Qué pasaría si Dios no actuara? Es decir, ¿qué clase de Dios sería ese Dios que nos dejara simplemente hacer lo que hacemos en este mundo lleno de pecado, lastimando a otros, haciendo sufrir a otros, trayendo dolor a otros, y Él no actuara? ¿Qué tipo de Dios sería ese? Aunque a veces nosotros quisiéramos que actuara en el momento en que nos ha pasado algo, Dios va a actuar. Tenga la certeza de que Dios va a actuar, solo que no lo va a hacer en nuestro tiempo. No en la manera en que nosotros creemos que debe hacerlo, no en el momento en que nosotros creemos que debe hacerlo. Pero los salmistas tienen la conciencia, están plenamente conscientes de que Dios actuará con justicia, porque Él es el juez de toda la tierra. De hecho, eso le dijo a Abraham
en ese encuentro que tuvo con el Señor antes de que el Señor destruyera a Sodoma y a Gomorra. Y le dijo, el juez de toda la tierra no hará lo que es justo, hablando de cómo puede Dios librar a aquellos que caminan tomados de su mano. Y justamente mañana vamos a hablar un poco acerca de esto, porque hay una pregunta latente aquí, ¿cómo puede librar a su pueblo si también fallamos, si también cometemos errores? ¿Cómo hará ese juicio Dios? Piensa en eso, pero ahí es donde entra la importancia de nuestro Señor Jesucristo, porque dice Romanos capítulo 5, que justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. En Jesús el juicio siempre será a nuestro favor, siempre y cuando nosotros tengamos una estrecha relación con Jesús, es decir, vivamos para Él, vivamos tomados de su mano, caminemos en este mundo para honrar su nombre, porque hemos decidido servirlo como su pueblo, es decir, hemos decidido formar parte del pacto que Él ha establecido con aquellos que aman su nombre. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios porque Él es justo, porque para siempre es su misericordia. Bendito Padre, gracias te damos porque hasta aquí tú nos has cuidado y nos muestras tus maravillas. Gracias por ser tan bondadoso y misericordioso con nosotros. Por favor, ayúdanos a vivir para tu honra y tu gloria y a experimentar de tal manera tu presencia en nuestra vida que podamos reconocerte como nuestro Creador, nuestro Rey y también nuestro Juez. Pues lo rogamos en Jesús. Amén.